Muy bien, queridos amigos y estudiantes, vamos a continuar develando los misterios que hay en la ciudad de Cusco. En esta oportunidad vamos a intentar develar uno de los misterios que hay en el Palacio del Almirante de la ciudad de Cusco. El temario que vamos a tocar en esta oportunidad trata sobre los andróginos. Vamos a explicar cuáles son los orígenes de este mito, quiénes son los andróginos, por qué existe el amor, la búsqueda del complemento ideal y obviamente vamos a verificar qué evidencias hay de los andróginos en la ciudad de Cusco. Y finalmente intentaremos explicar uno de los misterios más interesantes que hay en una de las columnas que se halla en el balcón del Palacio del Almirante de esta ciudad. Vamos a ver de qué trata este mito y cuáles son sus orígenes. Para ello nos vamos a remontar a la época de los griegos, especialmente a la época de Platón. Se atribuye a Platón una de las obras más importantes titulada El Banquete. Hasta donde sabemos, Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y a la vez fue maestro de Aristóteles. Nació aproximadamente en el año 427 a.C. y murió aproximadamente en el año 347 a.C. Este personaje, en su obra titulada El Banquete, va a narrarnos uno de los aspectos más importantes del amor. En esta diapositiva ustedes pueden ver el manuscrito en griego antiguo y corresponde aproximadamente entre el año 385 a 370 a.C. y es una de las primeras obras donde se hace referencia a este mito, es decir, al mito de los andróginos. También hay otra obra ya posterior, en este caso de 1590, una obra titulada Diálogos de Amor. Esta obra fue traducida del idioma italiano al español por el ilustre escritor Gómez Suárez de Figueroa, también conocido como Inca Garcilaso de la Vega. En la obra titulada Diálogos de Amor, obviamente se menciona también este mito de los andróginos. Nos vamos a basar principalmente en la obra del filósofo Platón, es decir, El Banquete. Eran reuniones que se realizaban en la antigua Grecia, donde los comensales no solamente iban a comer y a beber. Algo muy importante que realizaban era que tenían diálogos relacionados con aspectos filosóficos. El que presidía estas reuniones era el maestro Sócrates, y obviamente participaban varios personajes. Entre los personajes que participaban en el banquete están Agatón, Leneas, Erixímaco, y obviamente hay personajes adicionales que no los vamos a mencionar. En esta obra, realizada entre los años 1871 a 1874 por Alsen, se puede ver al maestro Sócrates recibiendo a uno de los invitados. Entre los filósofos que participan en la conversación está Aristófanes. Este personaje va a tratar de explicar por qué existe el amor, por qué existe la mujer y el varón. Y algo muy importante que menciona Aristófanes es lo siguiente: nos define el amor como un íntimo anhelo de restitución de una plenitud perdida, de un reencuentro con un total con el ser amado y en definitiva con uno mismo. Para Aristófanes, para que una persona pueda encontrar a su otra mitad, lo primero es que se encuentre a sí mismo. Una vez que se encuentre a sí mismo, será más fácil
encontrar a su complemento ideal. Y es en este filósofo en el cual nos tenemos que basar para explicar quiénes eran los andróginos. Muchos de seguro no han escuchado este término. Vamos a intentar explicar, para ello nos vamos a basar en la crónica de Nuremberg. Pueden ver en uno de los folios hay un dibujo, ¿no? Parece un ser humano, pero si ustedes observan con bastante detalle van a ver que este personaje, si lo dividimos por la parte media, van a notar de que el lado derecho tiene la forma masculina y el lado izquierdo tiene la forma femenina. Claramente se puede notar que el personaje que está en el lado izquierdo tiene uno de los senos desarrollados. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los andróginos? Según Aristófanes, antes de la existencia del varón y de la mujer, habían unos seres que tenían una cabeza con 2 rostros, 4 brazos y 4 piernas. Eran denominados andróginos. La palabra andrógino viene de andróginos, que significa varón, y gine, que significa mujer. Es decir, los andróginos eran seres donde estaban fusionados tanto lo masculino y lo femenino, tal y como pueden ver ustedes en este dibujo. Como estaban unidos, estos seres no necesitaban de la otra mitad, estaban plenamente completos. Pero también eso hizo de que estos personajes se sintieran muy poderosos y decidieran convertirse en dioses. Pero para ello primero tenían que enfrentarse a los dioses del Olimpo, dirigido principalmente por Júpiter o Zeus. Los andróginos se reunieron una noche y planearon de qué manera iban a asaltar el Olimpo e iban a derrocar a los dioses griegos. Pero lamentablemente el dios Zeus o Júpiter, que podía adquirir cualquier forma, inclusive el haz de luz, se hallaba en esa reunión. Y es así que escucha toda la planeación que realizan los andróginos. Y lo que hace Zeus es llama inmediatamente a todos los dioses del Olimpo, y en esa reunión ven la posibilidad de enfrentarse a los andróginos. Algunos proponen destruirlos, pero Zeus en su sabiduría se opone a tal acto, porque dicen, si los destruimos no van a haber seres que nos adoren y por ende vamos a dejar de ser dioses. Lo que podemos hacer es debilitarlos. La idea más interesante que les surgió fue debilitarlos partiéndolos por la mitad. Es así que Zeus, el dios de los dioses, decide dividir a los andróginos. Así que desciende a la tierra y mientras estos descansaban, decide partirlos por la mitad. Cuenta el mito que una vez que habían sido partidos, obviamente tenían heridas en el cuerpo y habían órganos internos que estaban expuestos. Lo que hace Zeus es pide al dios Apolo, el dios de la música, que los cure. El dios Apolo recoge parte de la piel de los andróginos e introduce las mitades en ella. Dicen de que encerró el saco en lo que actualmente viene a ser el ombligo de los seres humanos. Podemos reconocer al dios Apolo porque lleva un instrumento musical en la mano izquierda. En la mano derecha lleva una corona de laureles, símbolo de la victoria. Basado en este mito, nos podemos preguntar ahora, ¿por qué existe el amor? Y obviamente el banquete nos explica que el amor surge debido a la división que se realizó de los andróginos. Lamentablemente, aquellos seres
que pretendían ser dioses, los andróginos, son partidos por la mitad. El mito cuenta que cuando los andróginos despiertan, lo que hallan es una cabeza con un rostro, 2 brazos y 2 piernas. Esa va a ser la razón por la cual va a haber esa búsqueda de la otra mitad. Dicen de que cuando fueron divididos, nadie sabía dónde estaba su otra mitad, así que intentaban buscarla. Pero cuanto más se buscaban, más desorden generaban y más confusión había. Algunos encontraban su otra mitad y eran felices, como lo fueron en un principio. Otros creían hallar su otra mitad, vivían y morían con mitades que no les correspondía e inclusive engendraban hijos. Pero también habían aquellos que nunca lograban encontrar a su otra mitad y morían solos. Dicen de que esa es una de las razones por las cuales cuando caminamos por la calle muchas veces nos topamos con alguna persona y sentimos un afecto que nos hace creer que conocemos a esa persona. Tal vez lo hemos visto en un sueño o simplemente lo hemos conocido en nuestra vida pasada. En los seres humanos hay esa añoranza de la unión perfecta como lo fue en un principio. Pero también hemos olvidado algo, que los andróginos en un principio querían ser dioses. Debido a que ahora están divididos, cada uno se preocupa en buscar a su otra mitad e intenta, aunque sea por unos minutos, sentir lo que sintieron en un principio. Esa es una de las razones por las cuales los seres humanos buscan su complemento ideal. Es decir, una mujer busca su otra mitad, el varón, y viceversa. Esa puede ser una de las razones por las cuales normalmente buscamos parejas que se nos parezcan bastante, que tengan nuestros mismos gustos, que quieran lo que nosotros queremos, que tengan aspiraciones parecidas a las nuestras, que amen lo que nosotros amamos. Y lo más importante, que su presencia nos dé felicidad hasta los últimos momentos de nuestra vida. Algo muy importante es que este mito era muy conocido en la época del Renacimiento. Les estoy hablando de los años 1400 y los años 1500. Y obviamente acá en Cusco fue muy conocida hacia los años 1600. Este mito fue transportado a la escultura. Se puede ver representaciones de los andróginos en el arte italiano. Por ejemplo, esta que representa a un Herma doble, donde se puede ver al dios Dionisos unido con Ariadna, una mujer de la cual se enamora perdidamente. Existe una evidencia de este mito en la ciudad de Cusco. Posiblemente muchos de ustedes no conocían tal cosa. Esta ciudad no solamente tiene un diseño inca, sino que también tiene un diseño europeo, español. Y en la época en la cual llegan los españoles, el arte que prevalecía principalmente en el aspecto de la arquitectura era el renacentista. Obviamente el arte que implantan es el arte renacentista en su última fase, que por cierto ha llegado hasta la época actual. Se puede ver en algunos templos, en algunos conventos, monasterios, pero lo más importante, hay presencia del arte renacentista en muchas de las casas antiguas. Aquellas casas que fueron edificadas después del terremoto de 1650. Una de ellas es una casa que está a un costado de la Basílica Catedral. Simplemente tienen que llegar a la Plaza de Armas de Cusco, subir por la Cuesta del Almirante, van a llegar a una pequeña plaza que viene a ser la Plaza del Tricentenario, en donde está el antiguo colegio de San Francisco de Borja, un colegio de origen jesuita, y a un costado lo que van a encontrar es el Museo Inca. El Museo Inca funciona
en el antiguo palacio del almirante. Es en el palacio del almirante donde existe una misteriosa columna que hace referencia al mito de los andróginos. Para los que no conozcan, acá pueden ver la fachada del Palacio del Almirante. Es una casa que fue edificada a mediados del siglo XVII, es decir, mediados de los años 1600. Sabemos que fue gravemente afectada en el terremoto de 1950 y obviamente se tuvo que reconstruir, principalmente el segundo nivel, pero durante el proceso de restauración han intentado darle la forma original, y más o menos la forma que tiene en la actualidad sería la forma que esta casa había tenido en el siglo XVII. Tiene una fachada de estilo completamente renacentista, algunos lo denominan arte plateresco, pero no nos olvidemos que el arte plateresco es la fase final del arte renacentista. Lo que en Europa se daba hacia finales de los años 1500. En el caso de la ciudad de Cusco, los arquitectos todavía lo van a utilizar a inicios y mediados de los años 1600. Si ustedes observan, en este palacio existe un balcón ajimez. Está dividido por una columna y divide en dos partes iguales. La columna que se halla exactamente en la parte media es la evidencia que tenemos de este mito de los andróginos en nuestra ciudad. En esta imagen ustedes pueden ver la columna, muestra a una mujer hacia la parte externa, se la puede reconocer por los rasgos delicados del rostro y obviamente porque presenta senos claramente desarrollados. Y al otro lado hay otra imagen, ¿no? La imagen masculina, un varón. Esta columna tiene tres partes: la parte inferior, que viene a ser el pedestal, la parte donde está la representación del andrógino, que se le conoce como el fuste, y finalmente en la parte alta la presencia de un capitel. Vamos a analizar en detalle estas tres partes. En la parte del pedestal hay una imagen bastante interesante. Se puede ver la representación de un león, obviamente un león con rasgos grotescos. En la boca lleva decoración floral fusionado con hojarascas. Algo muy importante del león es que sabemos que se utilizaba como un elemento protector de las viviendas antiguamente. Es por ello que en Cusco van a encontrar muchas casas con aldabones que tienen la forma de leones. Van a encontrar tachones, ¿no?, también con este tipo de imágenes. Y obviamente van a encontrar casas en cuyos dinteles hay representaciones también de leones. Les vuelvo a repetir, antiguamente se utilizaba como un elemento iconográfico que protegía a las familias de los malos espíritus y que ahuyentaba el mal. En la parte superior de este pedestal se puede ver que han esculpido hojas de acanto. Las hojas de acanto en el arte griego y obviamente en el arte cristiano es el símbolo que representa la resurrección. Si ustedes analizan sobre las hojas de acanto que simbolizan la resurrección, se halla la representación del andrógino. En esta imagen, en esta aproximación, se puede notar claramente. Fíjense, hacia la parte externa aparece una mujer y hacia la parte interna, en la misma columna, la imagen masculina, un varón. La parte superior que se halla sobre el pedestal, les vuelvo a repetir, es claramente la del andrógino. Un aspecto muy importante que he podido hallar en esta representación es esta corona.
Si ustedes observan, se nota claramente que es una corona de laurel. Acá lo pueden ver con mayor detalle. Fíjense, hay algo muy importante, la corona de laurel es el símbolo de la victoria. Y parece que los propietarios de esta casa, en la época en la cual mandaron esculpir esta escultura, lo que habrían intentado expresar fue ese triunfo del reencuentro y la unión perfecta de las dos mitades, de la mujer y el varón. Y posiblemente el almirante que vivió en esta casa intentó expresar a sus contemporáneos el amor pasional que habría sentido por su mujer, y ese reencuentro con la totalidad que menciona Aristófanes en su mito. Algo también bastante interesante es, si ustedes analizan, sobre la corona de hojas de laurel, son la fusión de tres capiteles. La parte inferior, donde están las hojas de acanto, representa al capitel de orden corintio. La parte media, donde hay estas volutas, representa al capitel jónico. Y en la parte alta se nota claramente que hay un capitel simple, que es el capitel dórico. Están las tres órdenes que los griegos utilizaban para su arquitectura: el corintio, el jónico y el dórico. Evidencias de esa unión perfecta también se puede ver en la fachada de este palacio. Se puede ver claramente el escudo del almirante, el almirante Francisco Maldonado Anaya, que está adosado sobre un pergamino. En el otro lado se puede ver otro escudo de armas, el de su mujer, el de Luisa de Santa Cruz. En la parte media aparece una pilastra, sobre la cual hay un personaje de medio cuerpo que viste claramente una armadura, lleva en la mano derecha una espada con la punta hacia arriba y un yelmo mirando hacia el lado derecho. Un aspecto interesante de este personaje es que sobre el yelmo hay la imagen de un dragón, y sobre este dragón hay estos elementos que se le conocen como penachos, ¿no? Este personaje de medio cuerpo es el símbolo que representa a los almirantes. En otra oportunidad vamos a analizar los escudos heráldicos. Estoy convencido que después de haber escuchado este mito, van a haber muchas parejas que van a querer ir a esta casa y de seguro se van a prometer amor eterno, aunque en algunos casos va a durar pocos días, pocos meses o pocos años, siempre y cuando no sea su otra mitad. Pero si en realidad han hallado vuestro complemento ideal, posiblemente sean felices como lo fueron en un principio. Les invito a que lo visiten. Está ahí la sede del Museo Inca. Van a ver todo el proceso evolutivo de la cultura peruana, desde el precerámico, pasando por las civilizaciones preincas, llegando hasta la gran cultura inca, el periodo virreinal, e inclusive van a ver algunos objetos de la época contemporánea. Es uno de los museos más completos que todo cusqueño debería de conocer. Pero también les llamo a la reflexión. Todo cusqueño debe de respetar su ciudad. Lamentablemente hay ocasiones en las cuales muchos jóvenes se reúnen en la Plaza Tricentenario para beber. También hay mucha gente inconsciente que se va a una de las calles, que viene a ser la calle Purgatorio, que está muy cerca a este palacio, y lamentablemente lo que hacen es miccionar. En algunos casos inclusive hacen el 2. Los cusqueños deben de ser los primeros guardianes de su ciudad y obviamente deben de demostrarlo con ejemplos, y ello consiste en no botar basura en las calles, no alcoholizarse y dar mal aspecto a los visitantes nacionales y extranjeros, no estar miccionando
en las distintas plazas y calles de la ciudad de Cusco, principalmente en las festividades, como las fiestas de Cusco y el Inti Raymi, o en aquellas festividades como las del Corpus Christi, las fiestas de Navidad y aquellas que organiza la misma municipalidad de Cusco. Y a la vez sentirnos honrados de vivir en una ciudad tan importante como la ciudad de Cusco. Muy bien, queridos amigos y estudiantes, más adelante estaremos develando más secretos que hay en esta ciudad. Espero que haya alcanzado vuestras expectativas y hasta una próxima.